varios factores que lo podemos ir hablando. Se considera un problema de salud pública porque hay que tener presente que el simple implante, en este caso de hacer una famosa prótesis, tiene un costo muy alto. Igual, un paciente con este tipo de enfermedades también acarrea muchos problemas en relación a los trabajos, por lo tanto, los descansos médicos, las asistencias, condiciona un problema genérico también para las asistencias. En alguna literatura lo pueden encontrar como osteoartritis, en otra literatura lo pueden ver como osteoartrosis, pero el término de osteoartritis más es un proceso inflamatorio agudo, no siempre es una afección crónica. Se menciona que este tipo de patología es una alteración de muchos factores, en este caso tendría que ver mucho lo que es la edad, el peso, lesiones antiguas. Bueno, el género dice que el hombre trabaja más, pero así dice la literatura, pero no creo, ¿no? Y también la disposición genética, ¿no? Hay que tener presente, por ejemplo, de que según la fisiopatología, para que yo pueda condicionar o decir que tengo una artrosis, tengo que encontrar radiográficamente lo que son los osteofitos. Si yo no encuentro un osteofito en la radiografía, puedo considerarlo como un proceso inflamatorio, tiene causas, pero no como artrosis. Según lo que menciona con la fisiopatología de cómo se condiciona este tipo de alteración, se menciona que debajo del cartílago, en este caso el hueso subcondral, va a ser el que va a sufrir lesión. Estas van a tener microtraumas o microfracturas que se van consolidando, y estas consolidaciones van a producir las famosas esclerosis, con lo que está más pintadito en la zona periarticular. Estas microfracturas como esclerosis se va a considerar que el hueso subcondral va a ceder, se va a hundir y va a continuar lo que se llaman los quistes ogeosos, ¿no? O sea, que básicamente voy a encontrar unos bonitos, unas lesiones a nivel de esa zona. Ya cuando esto se tiende a lesionar mucho más, va a continuar que se forme pues, el famoso osteofito, ¿no? Y el osteofito sí es el sello característico de esta patología. Hay que tener presente de que en la artrosis nosotros vemos siempre una radiografía, pero una radiografía solamente yo voy a ver de estructuras óseas, más no estructuras de partes blandas. Hay que tener presente que en esta patología sí hay lesiones de partes blandas. Por lo tanto, se menciona que en esta patología no solamente el hueso se afecta, sino se afecta también lo que son cápsula articular, tejido sinovial, líquido articular. Por lo tanto, en las preguntas no solamente el compromiso es óseo, sino el compromiso de partes blandas y partes óseas. ¿El puntero no? Ya, bueno, si nosotros vemos en la línea media, si yo veo que la línea media, técnicamente, de la línea media para la mano derecha, veo todo lo que es normal, ¿no? Hueso, hueso subcondral, gracias. Hueso subcondral, cartílago, líquido articular, cápsula y tejido sinovial. Se menciona que todo esto es normal, pero cuando hay una artrosis, todo se afecta. Se engresa la cápsula, se engresa el tejido sinovial, y se engresa el tejido sinovial, produce mayor líquido articular, por lo tanto hay esos famosos derrames articulares. Van a ver lo que es la degeneración del hueso subcondral y alteración del cartílago articular. Por lo tanto, todo el componente articular se tiende a afectar. Hay que tener presente que nosotros podemos clasificar estas patologías en dos tipos, ¿no? Las primarias son idiopáticas, o sea, técnicamente las que no tienen una causa definida, que son las de mayor frecuencia. O también podemos tener las secundarias, ¿no? Las secundarias son debido a una fractura, a una alteración genética, a algún tipo de lesión X, o sea, que le puede echar la culpa a alguien para poder definir el tipo de alteración. Algunas veces, por ejemplo, hay un tipo de fractura, una fractura acetabular con compromiso articular, probablemente el hueso pueda consolidar, pero me va a consolidar de una forma definitiva, o sea, una articulación. Siempre cuando tengo una fractura articular, lo ideal es una reducción al 100% para evitar ese tipo de lesiones articulares. Y si es una articulación que soporta carga de peso, con mucho mayor razón, el proceso irritativo va a manifestarse de que esta articulación se va a degenerar. Entonces,
Si nosotros ponemos en relación a las frecuencias, ¿sí? Más frecuentes, o qué articulaciones son más frecuentes que pueden contribuir a esta patología, son las articulaciones que soportan carga de peso. La coxartrosis es una degeneración del cartílago o de la articulación coxofemoral. Acá tengo una coxartrosis bilateral. O sea, hay que tener presente de que, como les mencioné, en una radiografía solamente yo veo el componente óseo, pero se sobreentiende que también el componente capsular también está. Entonces, en una cadera, en una artrosis de cadera, también conocida como coxartrosis, se menciona que es la segunda articulación más propensa a alterarse o a degenerarse. Se menciona que también pues, este tipo de alteraciones condiciona pues, una sintomatología pues, de limitación funcional, dolor, claudicación, impotencia funcional, y nos condiciona que el paciente que puede ser independiente, tener independiente significa que hace sus cosas por su propia voluntad, no necesita a nadie que lo ayude, se vuelve normalmente dependiente. Y este término normalmente yo lo utilizo para las preguntas. Un paciente independiente es un paciente que hace sus actividades normales, por tanto su función de la articulación era normal. Un paciente dependiente hace que la articulación no esté muy bien, se puede decir, funcionando, y por lo tanto no necesite una cirugía más compleja, ¿no? Una cirugía probablemente sea mucho más simple. Entonces, ¿cuál es el cuadro clínico de este tipo de lesiones, ¿no? En la coxartrosis y en las articulaciones, la causa principal va a ser lo que es el dolor. Y el dolor, pero si no es un dolor característico, es el dolor que se llama post-inercia, ¿no? O sea, un paciente que está en movimiento, no le va a molestar, no le va a doler. El paciente cuando se sienta y entre comillas se enfría la articulación y el paciente nuevamente se quiere levantar, ahí empieza a producir dolor. La articulación se empieza a calentar parcialmente con el movimiento y el dolor mínimamente va disminuyendo, pero si sigue siendo más actividad, normalmente se tiene que incrementar. Esto es característico de esta enfermedad. Un dolor que se presenta, por ejemplo, en cualquier momento, esté echado de buen tiempo y se mueve y le duele, por esa otra causa, puede ser un proceso inflamatorio, tendinoso, ligamentario, pero no causa de eso. En la literatura también menciona que cuando la cadera duele, la rodilla llora, ¿no? O cuando la cadera duele, la rodilla canta, como dicen, ¿no? Alguna vez hay muchas causas que hay dolor reflejo, significa que alguna vez la cadera puede doler y o la rodilla puede doler y el dolor se irradia hacia la cadera. Pero alguna vez uno de los grandes errores es tomar radiografía solamente de la rodilla y no tomar una radiografía de pelvis, ¿no? Porque alguna vez por ahí vienen los problemas. Entonces, si yo tengo un paciente que viene por un dolor, en este caso de una articulación que soporta carga de peso, rodillas, se vieron alguna vez de los ejes alterados, no pierdo nada tomarle una de pelvis tratamiento, porque si se sobreentiende que una articulación, en este caso que yo tengo alteración en las rodillas, lo más seguro que también encuentre una alteración en lo que son las caderas. El cuadro clínico, como dice, pues disminución de la movilidad, al tener menos movimiento para evitar lo que es el dolor, va a haber una alteración de la marcha, va a haber una inestabilidad de la cadera, los músculos también se van a tener que atrofiar parcialmente porque no va a haber muchos movimientos, y lo que es característico de esta patología. ¿Cuáles son los exámenes que yo necesitaría saber o tener para poder definir este cuadro? Porque hay que tener presente que dependiendo de mi presunción diagnóstica, yo voy a pedir el examen para poder descartar lo que yo estoy pensando. Normalmente, y lo que yo siempre he visto en las emergencias, que un paciente que llega por emergencia, al paciente ni siquiera lo examina y de frente le piden 500 radiografías, ¿no? Y eso creo que no es lo correcto. Normalmente, demórese un poquito más en examinar a un paciente, porque también está irradiando, pues si le tiene 500 placas, bueno, con el CIS no le cobran, pero si tendría uno que pagar, eso sí duele más, ¿no? Y el bolsillo también. Entonces, examine bien y de acuerdo a lo que ustedes puedan encontrar positivo, puedan pedir su radiografía correspondiente. Aquí, por ejemplo, yo puedo pedir un examen de laboratorio pensando en algún problema secundario que me condicione esta enfermedad, ¿no? Puede ser una artritis reumatoidea.
Entonces, en una artritis reumatoidea normalmente pues, las degeneraciones de las articulaciones son múltiples, no son únicas. Entonces, si yo pienso en una coxartrosis primaria, o sea que no tengo una causa determinada, la radiografía es un examen casi muy fácil de conseguir en cualquier sitio, barato y de rápido acceso. A diferencia pues, de que a lo mejor necesite una resonancia, una tomografía, con cortes, con reconstrucción, con PCRs de cabeza, que algunas veces no hay en algunos sitios, la radiografía es muy fácil de tomar. Entonces, si yo tomo una radiografía, tengo que saber qué es lo que tengo que encontrar. Entonces, en una radiografía lo que yo pienso es buscar primeramente la disminución de la luz articular. Y lo ideal, si yo tengo un dolor de cadera, por ejemplo, cadera derecha, pongamos, entonces en vez de pedir una radiografía de cadera, piden una de pelvis y se empieza a hacer siempre la comparación. Comparar el lado izquierdo con el lado derecho. Algunas veces el lado izquierdo es normal, el lado derecho está maltratado, y yo sí puedo hacer la comparación de la luz articular, de la esclerosis, de si hay una luxación, hay una deformación, hay osteofito, lo que sea, para poder hacer la comparación. Entonces, es lo más recomendable. La disminución de la luz articular, como se ve acá, no hay espacio de la luz articular. El osteofito, los puntas que se pueden encontrar o la deformación de la cabeza, la esclerosis subcondral, que es todo lo blanco que se ve, esa es la famosa esclerosis a nivel de la zona subcondral, tanto del acetábulo como en la cabeza femoral. Los quistes angiográficos se pueden encontrar tranquilamente ya en el examen un poquito más sofisticado de la radiografía simple. Y los cuerpos articulares, o patrones articulares, son los que se rompen y están flotando en una articulación, que también son dolorosos. Todo eso yo puedo encontrar tranquilamente en una radiografía, mas no voy a encontrar algún tipo de estructura de partes blandas porque la densidad no lo va a permitir. O sea, encontrar, si pongo en el examen, por ejemplo, y encuentro en una radiografía poner cápsula engrosada, pues no es correcto, ¿no? Porque por densidad no se va a encontrar. Entonces, ¿cuáles son los diagnósticos diferenciales o más o menos me he podido orientar para poder pensar, ¿no? Si yo tengo una artrosis y no le encuentro ninguna causa definida, puede ser una artrosis primaria, ¿no? Pero yo puedo tener, por ejemplo, una artritis reumatoidea, ¿no? Entonces es una cosa por secundaria, una artritis reumatoidea, que es casi también bastante frecuente, ¿no? Pero en una artritis reumatoidea probablemente haya bilateralidad, ¿no? Caderas, rodillas, posturas también no únicas, sino múltiples. Podemos también tener lo que es la enfermedad de Payet, la enfermedad de Perkins, Leca-Perkins, el nombre normal, ¿no? Que es una necrosis vascular de la cabeza femoral. No hay una causa determinada, pero mayormente se presenta pues, en las edades precoces, ¿no? Estamos hablando de los 15, 17 años, en la cual la irrigación de la cabeza se empieza a afectar y por tanto la cabeza se empieza a aplanar. Y lo que da radiográficamente lo que se llama una coxa plana, es característico de esto. Y al tener una coxa plana y no ser congruente con la parte acetabular, esto se tiene también al eje. La enfermedad de la gota también me condiciona algún tipo de enfermedad para degenerar una articulación. Procesos infecciosos que también se pueden presentar, las artritis sépticas con la tuberculosis articular, que es bastante frecuente, no es rara. Entonces también me dan posibilidades para poder sospecharlos. Por eso ya si yo tengo una probabilidad de una infección, una artritis séptica o una tuberculosis, no solamente una simple radiografía, yo tengo que ir a exámenes auxiliares en laboratorio para poder confirmar el diagnóstico y si estamos hablando de una tuberculosis, darle un tratamiento específico. Y ya cuando estemos hablando de la primera fase de tratamiento, ya pasamos ya no a la segunda fase, cuando ya la violencia del efecto es menor, darle un tratamiento definitivo. Problemas tumorales también podemos encontrar con degeneración de las cabezas y problemas también de la zona lumbar, ¿no? Por irradiación. Tenemos lumbares, ese tipo de cosas, condiciones de irradiación a la zona de la cabeza y por lo tanto tengo que también sospechar algún tipo de dolor irradiado. Para eso tengo que tomar una radiografía de la columna lumbar, tanto frontal como lateral, porque siempre toman esas incidencias. Y si ustedes están pensando en algún tipo de espondilolistesis o espondilolisis, tendría que tomar una radiografía oblicua para poder definir eso. Entonces, de acuerdo a lo que ustedes piensen, van a tener que solicitar el examen correspondiente. No es que ustedes pidan sus exámenes y ahí el resultado saldrá, no. Traten de pensar y haré ese tipo de sistema para que únicamente no se tenga una equivocación. Entonces, si ya nosotros tenemos ese tipo de enfermedad,
¿Qué hacemos? Si yo tengo, por ejemplo, un paciente recién nacido y tengo una displasia de cadera o una luxación congénita de cadera, como yo menciono, entonces yo puedo prevenir al paciente diciendo que este paciente, primeramente, no debe ser obeso. Número dos, que su trabajo o su actividad física no debe ser muy exigente en relación a actividades físicas potentes, cargar peso, ese tipo de cosas. Y la actividad deportiva también va a tener que ser limitada. Entonces puedo cuidar esa cadera para que en un futuro X no se degenere tan rápidamente. Pero ¿qué pasó si el paciente ya me llegó a la consulta? 40 años, 50 años, 60 años, con un dolor de cadera, le pongo una radiografía y la veo que tiene una artrosis. Entonces, uno puede iniciar tranquilamente, dependiendo también de la limitación que pueda tener, manejarlo, por ejemplo, si es muy obeso, trabajar lo que es el peso, para que disminuyendo el peso, el proceso inflamatorio y irritativo sea menor y por lo tanto el dolor también pueda disminuir. Puedo mandar a hacer también terapia física para que también estas molestias puedan mejorar, porque hay que trabajar también con los grupos musculares que están limitados. Como hay una artrosis y el movimiento me produce dolor, normalmente la persona no hace mucho movimiento en esa articulación, hay grupos musculares que se van a afectar en los movimientos y van a estar atrofiados. Los antiinflamatorios y los analgésicos también se pueden indicar para quitar un poco las molestias y que el paciente tenga, como si se un poco de calidad de vida adecuada. Y la descarga con bastones, muletas, andadores, o lo que sea, o hasta sillas de ruedas, dependiendo de la gravedad, se pueden también utilizar. Pero hay mucha gente, principalmente las mujeres, y no soy racista, no les gusta usar un bastón. Entonces, pueden trabajar en relación a lo mejor en el peso o a lo mejor en la actividad física para que el proceso inflamatorio también pueda disminuir. Pero ¿qué pasa si ya hice todo esto y no pasa nada? Le sigue doliendo, le sigue molestando. Entonces ya puedo pasar a un tratamiento quirúrgico. Hay que tener presente que este tipo de tratamientos quirúrgicos va a depender también de la gravedad, qué tan maltratada está la articulación para poder definir si hago una osteotomía, hago una artrodesis, hago una retroceso articular parcial o total, o se lo saco la cadera. Depende de qué tipo de condición del paciente. Entonces, por ejemplo, las osteotomías normalmente se hacen en personas cuando la articulación está endeble. En una displasia de cadera, en un techo acetabular bastante elevado, yo puedo hacer una osteotomía en una persona joven y trato de bajar para que haya un mejor contacto, igual como se ve acá. El acetábulo está muy elevado, normalmente la angulación es 45 grados, acá está más o menos llegando a los 70 grados, entonces hago un corte a nivel del hueso ilíaco, lo bajo, estimulo que el impacto del acetábulo estimule la cabeza femoral y por lo tanto esta cabeza va a crecer de forma adecuada. Algunas veces cuando no hay estímulo de fricción a nivel de la cabeza femoral, esta cabeza crece muy pequeñita y condiciona también pues, que esta zona no crezca de forma adecuada. Si se hace un corte al ilíaco, se le pone un par de Kirchner, hay que tener presente que los niños esto es como si fuera algo muy suavecito y por lo tanto la probabilidad de consolidación es muy alta, ¿no? Porque el grosor de los huesos de los niños es mayor a nivel del periodo y por lo tanto la consolidación y la regeneración de huesos es mayor. Pero ¿qué pasa si tengo una coxa valga? Una cadera normalmente un niño debe ser 150 grados, un adulto 130. Acá tengo casi 170 grados de angulación, o sea, tengo una cadera muy elevada, un ángulo que lo he perdido. Entonces, en estos niños lo que se puede hacer es una osteotomía, es un corte a nivel por debajo de los trocánteres, le pongo una placa con tornillos y mejoro su angulación. Mejoro los 130 grados para que la descarga de fuerza de la cabeza sea equidistante en todos los puntos y por lo tanto el desgaste sea igual. Acá sí, por ejemplo, si yo no lo trabajar en este tipo de pacientes, voy a hacer que la esclerosis a nivel que se ve aquí ya en la zona del acetábulo sea mayor, el desgaste sea específicamente en un punto acetabular de la cabeza femoral y por lo tanto se va a degenerar. Entonces yo estoy tratando de prevenir, proteger o cuidar esta cabeza femoral. Entonces, las osteotomías casi siempre se hacen en personas jóvenes, no se hacen en adultos, porque técnicamente yo para hacer este tipo de tratamientos en adultos tendría que esperar que la cabeza esté intacta y agregar a esas personas es casi imposible. Pero también quiero que pueda hacer, tenemos también problemas infecciosos, o una artrosis a causa de un proceso infeccioso en la cual en teoría no se puede colocar ningún implante metálico, o también vamos a hacer lo que se llama una artrosis, o sea, fusionar
la articulación. Hay que tener presente que hay dos términos similares, que es artrodesis y anquilosis. Mientras que la anquilosis es una fusión de una articulación de causa natural, anquilosis. La artrodesis es una fusión de una articulación a través de la mano del cirujano. Entonces, quirúrgicamente. O sea, una anquilosis nunca es un tratamiento, la artrodesis sí. Entonces, si yo tengo una deformación o una artrosis producto de un proceso infeccioso, puedo fusionar mi articulación, por lo tanto voy a perder lo que es la función, pero le voy a quitar el dolor. Mientras que con el tratamiento protésico, técnicamente quito el dolor, pero también hago que la articulación siga estando en movimiento. Entonces, casi siempre este tipo de procesos o tratamientos se indican alguna vez en personas jóvenes con procesos infecciosos, ¿no? Alguna vez hay gente que, por ejemplo, puede ser que tenga una fractura de cuello femoral en la cual la lesión de la cabeza va a ser mayor por su inclinación, por lo tanto, paciente de 30 años que no ha estudiado nada, que vive en la chacra, que haga peso, poner una prótesis a esa persona, creo que por la misma educación no le va a funcionar, ¿no? ¿Por qué? Porque una prótesis tiene un tiempo de vida, tampoco es que la prótesis dura 50 años, ¿no? Una prótesis bien cuidada, tranquilamente le puede dar uno más o menos entre 15 a 20 años. Pero si yo cargo peso, hago mucha actividad, se me usa, me caigo, entonces ese tiempo va a ser menor. Y por lo tanto, pues una persona que no tiene una buena cultura, o sea, un buen conocimiento de su lesión y cómo cuidarla, porque una joven y con estudios muy mínimos, y encima trabaja en la sierra, y que lo único que va a hacer probablemente es ir a la chacra, a cargar, a jalar y estar arrodillado y ese tipo de cosas. Entonces, en ese caso, una prótesis no sería recomendable. Probablemente lo más seguro para este paciente podría ser ese tipo de tratamiento, en el cual puede ser que la paciente con su artrodesis pueda seguir cargando actividad, cargar cosas pesadas, lo que sea, pero sí le voy a limitar un poco lo que es la función. Por eso no a todo paciente se le aplica lo ideal, sino hay que ver el contexto para ver cuál es lo mejor para el paciente. O una operación de Girlestone, ¿no? Le saco la cabeza, o sea, lo dejo balante, flotante. Esta cirugía de Girlestone, por ejemplo, se utiliza en personas que técnicamente están postradas, no caminan, problemas neurológicos, o su paciente tipo vegetal, que echado en su cama, que solamente para movilizarlo hay que mover las sábanas, para cambiarlo, y si tiene una fractura le produce mucho dolor. Entonces, si yo le saco la cabeza, más que suficiente. Hay que tener presente que todas las prótesis se estabilizan con la masa muscular. Una prótesis que no tiene masa muscular o tenemos una lesión neurológica, las prótesis se van a cruzar y por lo tanto no es una buena indicación. A menos que se pongan prótesis de doble movilidad, son prótesis que están engranadas en sí y ahí no necesitan nada de músculo. Entonces, si en el examen les pongo, como el dolor se puesto esa de prótesis de doble movilidad, se supone que todo paciente con lesión neurológica, músculos atrofiados, que no camina o algo por el estilo, probablemente el tratamiento no sea indicado una prótesis. Esto puede ser una posible. Pero hay que tener presente que algunas veces cuando uno opera pacientes con prótesis y se infectan y hay que sacar el implante, puede quedar así. Porque también la prótesis no es una buena opción, pero también contiene mucho cuidado y también contiene riesgos. Y con los riesgos tenemos las famosas infecciones. Que si el paciente queda así, primeramente va a quedar acortada la pierna, una pierna más chica que la otra, va a haber limitación para los movimientos, entonces va a ser también un gran dolor de cabeza para una persona que se operó y se le complicó. Entonces, y nosotros tenemos un paciente en el cual podemos usar el implante protésico, tiene criterios, se le puede utilizar. Esta es la prótesis de Thompson, o nosotros la llamamos la prótesis cabezona, es una prótesis parcial, en la cual solamente hay que tener presente que las prótesis podemos tener totales o parciales. Una total cuando tengo componente femoral y componente acetabular, como es el de acá, como es el de acá. Una prótesis parcial es solamente un componente femoral más, no el techo acetabular. En la antigüedad empezaron las prótesis tipo Thompson, que eran una sola pieza, o sea, si se desgastaba la cabeza se tenía que sacar toditito y se hacía un cambio. Después apareció la prótesis tipo Müller, pero la prótesis tipo Müller su cabeza era más pequeña porque también venía con el componente acetabular, pero también esta era una sola pieza. Por lo tanto,
acá tenía que tener un cuello de diferentes tamaños para saber cuál era la mejor colocación, y si también se desgastaba la cabeza, tenía que sacar toditito y ponerle nuevamente con todo lo que en este caso es el vástago femenino. En la actualidad, ahora tenemos prótesis en las cuales viene el vástago, se le pone el cuello aparte y la cabeza aparte, o sea, 3 engranes a la vez. Entonces, si el implante femoral está bien impactado y solamente la cabeza está desgastada, solamente cambia la cabeza. Si ya está todo desgastado, todo aflojado, cambia todo. Pero ya nos da la posibilidad de solamente sacar el repuesto que está mal asignado. Entonces tenemos también prótesis sin cemento y prótesis con cemento. Las prótesis, por ejemplo, parciales, ¿en qué personas se indican? Donde las personas son independientes, su actividad es mínima, personas de mayor edad, nunca se usan en jóvenes, es posible la prótesis de torso. Y la prótesis total se puede utilizar en gente donde hay más actividad, personas que son independientes, que tuvieron una lesión X, y sigan haciendo sus actividades para que el paciente siga haciendo su mismo ritmo, se puede utilizar una prótesis total. ¿Y cuándo se utiliza cemento y cuándo se utiliza los cementos? El cemento se utiliza cuando el hueso es de mala calidad. ¿Qué significa? La edad promedio que dicen, pero no hay un estudio que lo confirme, son 65 años. De 65 años para arriba dice que el hueso es malo, de 65 para abajo el hueso es bueno. Entonces, si yo tengo un hueso bueno, no necesito cemento para poder impactar un componente femoral y mi componente ascendente. Entonces va a depender mucho también de algunas enfermedades como la artritis reumatoidea, en la cual el paciente toma mucho corticoides y degenera un poco lo que es el hueso. Por lo tanto, la edad aquí no interviene mucho en relación a poder saber poner cemento o no cemento. Radiográficamente yo normalmente tengo una clasificación de Dore en la cual me voy a ver los grosores de las corticales, que también me pueden orientar, saber usar cemento o no usar cemento. Pero para cuestiones prácticas, para el examen de ustedes, la edad no lo voy a poner en 65, sino lo voy a poner en 80. En 80 o en 40, entonces ahí ya con eso pueden más o menos diferenciarse a qué tipo de implante van a tener que colocar. Esta es una prótesis como de Thompson, una prótesis parcial donde son un solo componente. La interfase del implante con el hueso, esta nube blanca, este es el cemento, ¿no? Todas las prótesis parciales siempre llevan cemento, nunca son sin cemento, ¿no? Esta es una prótesis también total, cementada, una prótesis tipo Müller. Este halo metálico que se ve aquí es el componente del plastiquito con el polietileno que se ve acá, ¿no? Que no se ve radiográficamente, pero acá tiene unas líneas metálicas para poder saber, en este caso, lo que es la anteversión femoral, y ver normalmente pues la inclinación acetabular también de 45 grados, y eso me puede orientar para ver si está bien colocado o mal colocado en el implante. Esta es una prótesis, por ejemplo, no cementada, en la cual ya la cabeza no la veo en su totalidad, parece como un casquito de un chino, con sus tornillos que están internados en la parte acetabular. Entonces, yo, por ejemplo, para poner este tipo de implantes, primeramente tengo que hacer un hueco a nivel del acetábulo, tengo que poner con una especie de componente tornado metálico, y entras, como dice Bexit, entras solamente al golpe y al impacto, el hueso de buena calidad, y puedo fijar tranquilamente con 2 hasta 3 tornillos para que esto no se nos pueda mover, ¿no? Pero no significa que el tornillo es el que estabiliza el implante, porque el implante entra a presión. Y después, cuando ya entre el implante metálico, recién entra el plastiquito o el polietileno de alta densidad, que es el mismo que se pone en una prótesis no cementada, en una prótesis cementada, para que haga juego con la cabeza metálica, ¿no? O sea, técnicamente, en lo que yo veo aquí, acá entre el componente metálico, que es el que va al hueso, entre la cabeza y este componente metálico hay un polietileno, que es esa cosita blanca, para que no haya fricción y no haya una metalosis por fricción de los metales. Igualmente acá tengo un paciente con una artrosis, una degeneración. Acá veo un huesecito muy grande, la luz articular está muy limitada, degeneración, esclerosis articular, y se le puso una prótesis no cementada, componente acetabular, componente femoral, y con los tornillos que indican que es una prótesis sin cemento. Pero también puede ser una técnica tipo híbrida, ¿no? Depende también mucho de la gente, ¿no?
puede ponerse un componente tabular, en este caso sin cemento, y luego, dependiendo también del vástago, si el grosor, como se ve acá, es muy delgado, puedo ponerle cemento, ¿no? Entonces es híbrido, ¿no? Depende mucho cómo encuentra el paciente. Pero también los reemplazos protésicos también pueden conllevar complicaciones. Acá tengo, por ejemplo, una displasia de cadera, el acetábulo muy elevado, probablemente esto también haya sido igual. La cabeza está casi a la mitad dentro, la mitad fuera, ¿no? Entonces acá le han puesto un reemplazo articular no cementado con un vástago largo. ¿Por qué? Porque parece que acá se rompió la parte proximal del fémur por caídas. Yo el día de ayer vi una paciente igual se tenía una cirugía hace 5 años, una prótesis de cadera, se cayó, se resbaló y tuvo una fractura periprotésica. Entonces aquí alguna vez se pone una placa con un alambre con diferentes anclajes para fijar, o se le puede también cambiar el componente más pesado. Y normalmente la prótesis primaria es una prótesis que más o menos es hasta acá. Esta es una prótesis de revisión que ya la es mucho más larga para darle un brazo de palanca mayor, para darle una mayor estabilidad a la fractura. O sea, hay diferentes técnicas que se pueden realizar, pero también el tipo de implantes es más caro. Pero hay también complicaciones, o sea, la posibilidad de poner prótesis, pero hay muchos riesgos. Entre los riesgos tempranos de una artroplastia es la infección. La infección es uno de los del gran dolor de cabeza del cirujano. O sea, uno puede operar lo que tú quieras, pero nadie en su juicio sano o en su sano juicio va a operar para que se infecte, ¿no? Pero el paciente siempre dice, usted no operó y me infectó. Pero bueno, entonces la infección es un gran dolor de cabeza porque teniendo un proceso infeccioso en una articulación, en un reemplazo articular, la probabilidad es que no se controla bien o no se trata de forma adecuada, puede llegar a las finales a que esa prótesis se salga. Retirarla porque el proceso es muy grande y dejarla balar. Y eso también es un gran dolor de cabeza. La luxación protésica también es algo precoz. Cuando yo no estabilicé bien los fragmentos, o sea, cuando la colocación del implante no me di cuenta, porque eso uno se tiene que ir dando cuenta dependiendo de cómo va haciendo la cirugía, para que la cabeza, el cuello sea más largo, esté más alto para que pueda ganar, o a lo mejor puse el acetábulo muy parado como se ve acá y la cabeza se va a cruzar, o que el paciente tenga mucha insuficiencia muscular y haga que cuando yo pongo la cabeza en un sitio se tienda a salir. O sea, hay muchos factores que podrían ser, ¿no? Pero casi siempre la gran mayoría es por una cuestión técnica. Puede haber también fracturas periprotésicas. Yo me acuerdo que alguna vez entramos a operar a un paciente con una displasia de cadera, y una displasia de cadera no significa que el acetábulo está también deformado, sino el grosor del canal femoral es más delgado. Y algunas veces las prótesis que nos traen son prótesis convencionales con hueso grueso, y uno al querer tratar de incrustar el componente femoral se puede abrir la fractura, ¿no? Toda esta calle se tiene que abrir, entonces hay que darle algún tipo de apoyo con unos enredajes para darle estabilidad. O también pueden haber trombosis venosas profundas o tromboembolismos pulmonares, ¿no? Por la manipulación de una articulación grande. Lesiones neurovasculares, o sea, en la cirugía yo puedo meter en el Hoffman o son los sentadores que tienen algunas puntas para poder abrir el espacio, puedo lesionar un nervio asiático principalmente, o puedo también perder la parte vascular. O sea, se puede morir, o sea, hay muchos riesgos que va a depender mucho de explicarle al paciente cuáles son los riesgos que uno puede presentar con el tipo de cirugía. La trombosis venosa profunda, como se ve acá hay una fractura periprotésica, una línea que se ve acá, igual que se ve acá arriba, se le puso el implante, pero se rajó el hueso. Entonces el tratamiento también es complicado. ¿Qué pasa si yo tengo, por ejemplo, un proceso infeccioso y hay que retirar el implante? Cuando yo tengo un proceso infeccioso en una prótesis, por ejemplo, y hay que retirar el implante, cuando yo retiro el implante, es igual que yo estoy en la playa, pongo mi madera, lo que sea, pues en el piso, y si lo dejo ahí y lo saco, viene el aire y me empieza, con la arena lo empieza a tapar. Entonces, si yo saco el componente femoral y no pongo nada adentro, se va a llenar de fibrosis,
se va a rellenar de algo y cuando quiera después nuevamente querer colocarse, si vale la pena, nuevamente hacer una nueva intervención, no voy a tener que todo estar tapado y todo va a estar ocurrido, entonces no voy a poder trabajar realmente. Entonces, estos espaciadores que tienen forma de acetábulo, forma de componente femoral, aparte de tener un alma metálica que está recubierto con cemento, tienen en algunas oportunidades tienen recubrimiento con antibiótico. Entonces, si yo meto este implante, como tiene antibiótico, también está trabajando localmente para el proceso infeccioso. Entonces, si tuviera este tipo de caso, una infección de una prótesis, y el tratamiento es retirar el metal, porque hay que tener presente que es un proceso infeccioso. Este proceso infeccioso se pega al metal y produce un biofilm que condiciona el crecimiento o una colonización de bacterias. Y por lo tanto, si yo no saco el metal, la infección siempre va a estar ahí. Entonces ahí tendría que sacar el metal, poner un espaciador, como se hizo aquí, y esperar. Algunos dicen que tengo que esperar hasta 6 meses para ver si vale la pena poner nuevamente una nueva prótesis, pero para eso hay que hacer controles con los factores, en este caso BCG o PCR, que son factores inflamatorios, para poder ir viendo cómo va el cuadro infeccioso en relación a este caso. Yo tengo un cuadro clínico sin flobosis y mis factores inflamatorios están buenos, están bajos, sí puedo optar por una nueva colocación. Pero si no tengo esos criterios, alguna vez esa cadera puede quedar lamentablemente botada. Este tipo de espaciadores también puede hacer que el paciente pueda hacer su actividad normal, ¿no? En el hospital había un paciente que tenía un espaciador y le iba tan bien que ya no se lo quería sacar, ¿no? Pero no es un tratamiento definitivo, entonces solamente es momentáneo hasta ponerle el otro, ¿no? Pero bueno, pues sí, comentar. Y ya pasando a la rodilla, que es la articulación sí más malograda, más maltratada, grande, pero muy desprovista de protección, que es la primera articulación, en este caso, pues, de este tipo de enfermedad. Entonces, también llamada como artrosis de rodilla o gonartrosis, es la articulación, como dice, pues, más frecuente, potente, grande, pero no tiene protección y muy vulnerable, especialmente en las actividades deportivas. El que hace fútbol, lo barre, lo plancha, lo changa, igual en el básquet, en el vóley, pisan mal, la rodilla se dobla, se estira y se maltrata, ¿no? Entonces, muy fácil de lesionarse. Entonces hay que tener presente que en la rodilla tenemos 3 compartimentos, ¿y eso para qué me sirve? Para los tratamientos tanto que vamos a realizar. Tenemos el componente fémoro tibial externo, porque está el peroné, fémoro tibial interno, y si me miro de costado, el fémoro patelar. Los 3 compartimentos me pueden orientar para definir realmente qué tipo de tratamiento voy a tener que realizar. Y hay que tener presente que el compartimento más afectado casi siempre, no siempre, el más frecuente, es el interno, el fémoro patelar interno. Y si se afecta el fémoro patelar interno, mi pierna baja como un paréntesis. Por lo tanto, el paciente va a tener un eje bar, que es lo más frecuente. Entonces, pueden haber, las fracturas también pueden ser primarias o secundarias, ¿no? En este caso, una gonartrosis secundaria a una fractura del platillo tibial, este es un chasque 6, ¿no? Toda una deformación de la articulación, o sea, por la fractura, aunque yo la repare, le ponga las placas, le ponga una doble placa, lo deje bonito, las carillas articulares se han degenerado y son maltratadas, ¿no? Entonces este paciente encima es gordito, encima hace más actividades de lo normal, probablemente también esta rodilla se tienda ahí en un tiempo determinado lado, no sería degenerado. Por lo tanto sería secundaria a una fractura, como se ve en este caso. Entonces el cuadro clínico casi es similar a la primera, la artrosis de cadera, ¿no? Síntoma principal es el dolor. Va a haber una marcha lenta con menor seguridad porque duele. Y si duele, va a ser un poquito más, tengo que saber pisar para que no me duela mucho, ¿no? Va a haber rigidez y limitación en los movimientos porque como me duele, mi rodilla no va a tener un buen movimiento. Y si tengo un buen movimiento, va a doler más. Puede haber aumento de volumen porque el tejido sinovial, si está inflamado, puede continuar la inflamación y por lo tanto un leve derrame articular.
Atrofia muscular porque como hay rigidez y no hay mucho movimiento para evitar el dolor, los músculos no van a trabajar. El sonido como canchita, como dicen, como el crujido, también se va a dar dependiendo de qué tan degenerada esté tanto en los compartimentos femorotibial interno y el fémur patelar, que es el discal. Y la deformación en varo, como digo, es la más frecuente, pero también puede haber en varo. Pero lo más frecuente es el varo. Entonces, ¿cuáles son los exámenes que me pueden orientar a poder definir este tipo de patologías? La radiografía también, ¿no? La radiografía es un examen, como les digo, pues muy fácil de poderlo adquirir, barato y me puede dar un buen diagnóstico. Pero aquí hay un detalle. Para yo poder tomar una buena radiografía tengo que tomar al paciente parado, no echado. Porque si el paciente yo lo he hecho, la presión que me continúa en el compartimento medial se pierde. Entonces me podría salir una radiografía como algo normal. Pues simplemente yo lo paro para poder ver reconducirse pues ese varo que está presentando, me va a ayudar más a que la presión se vea mayor y la radiografía se vea mejor. Pero siempre cuando tomen una radiografía de rodilla, parado para ver si están pensando en una artrosis, para ver el eje y qué tanta deformación se pueda dar. Igual pues no. Siempre en la radiografía hay que pedir las incidencias AP y lateral. Y si pueden tomar radiografías comparativas, también es una buena opción para poder comparar y siempre explicar al paciente, comparar una con la otra para ir viendo qué tan maltratada está la articulación. Por ejemplo, si yo veo en el lado derecho el compartimento bien afectado, el compartimento medial, mientras que en el otro lado hay buen espacio articular tanto en el compartimento medial y en el lateral, a diferencia de acá. Entonces yo sí puedo hacer una disquisición para que el paciente pueda observar, porque es mejor explicarlo radiográficamente que leyendo un informe, ¿no? O sea, yo creo que es mejor una imagen para que el paciente pueda saber qué es lo que tiene y tome conciencia de su enfermedad. Puedo poner también una gamafría ósea, sí, siempre y cuando esté sospechando de un proceso infeccioso. Puedo pedir una tomografía también, porque una vez yo puedo tener una imagen, como se dice acá, más o menos bien, pero tengo un hueco en la parte interna, en los cortes. Entonces eso me puede ayudar a hacer una buena planificación para que si voy a colocar una prótesis, necesite algún tipo de injerto o algún tipo de estructura para poder rellenar los espacios en los cuales yo voy a tener que colocar mi implante protésico. Pero una resonancia magnética también puede ser una opción siempre y cuando también esté pensando en un problema hasta temporal. Porque con una simple radiografía yo creo que fácilmente se puede dar, pero si las imágenes no son coherentes con el cuadro clínico, hay mucho aumento de volumen, hay situación colateral, la radiografía muestra imágenes raras, entonces sí puedo pedir un examen más sofisticado para poder confirmar mejor la causa de esta artrosis, ¿no? Hay que tener presente, me acuerdo también había un paciente que estaba allá para ponerse una prótesis y en la radiografía se veía algo raro, como una mancha en la parte inferior de la metáfisis de la tibia, ¿no? Se le tomó una resonancia y salió un cangrejo, ¿no? Entonces el paciente no era candidato a operarse y de frente se fue al INEC, creo que lo llegaron a amputar, ¿no? Entonces, este tipo y si por ejemplo supongamos que ese paciente se había operado, ese cangrejito que estaba por ahí salía y se disparaba porque ya sea por las metástasis, entonces hay que tener mucho cuidado también para poder, dependiendo del diagnóstico, poder hacer el tratamiento más adecuado correspondiente. Una punción articular, bueno, pues dice que también es una forma de poder diagnosticarlo, ¿no? Pero para pensar si estamos hablando de una antiséptica o una punción inflamatoria, ¿no? Hay mucha gente, por ejemplo, que viene después de que se fue a eso, que se llama la vida rodilla hinchada, ¿no? Uno hace su punción articular y puede sacar un líquido amarillento, ¿no? Inflamatorio, que puede ser debido pues, a una artrosis secundaria, ¿no? O si puede tener aguja, pues tiene que tener signo de trombosis, rojo, caliente y muy doloroso, y saco pus, es una antiséptica. Y también dice que la artroscopía es diagnóstica, pero ya que ya será muy abusivo, ¿no? Pues si con la radiografía puedo tener una probabilidad diagnóstica muy alta, meter el artroscopio, algunas veces hay tan poco espacio para meter el artroscopio para poder dar un diagnóstico, algunas veces uno utiliza el artroscopio solamente para entrar y limpiar algunas cositas, ¿no? O sea, raspar, sacar algunas estructuras, algunos ratones articulares para que más o menos funcione, pero para mí es un saludo a la bandera, o sea, no te va a llevar mucho, pero en la literatura está descrito como un tratamiento, más o menos, ¿no? Les va a depender mucho también cuántos compartimentos estén afectados para darle los tratamientos correspondientes.
Entonces, igual para la artrosis, ¿no? ¿Qué tratamiento yo puedo utilizar? Tratar de bajarlo de peso para que la presión sea menor y por lo tanto la fricción y el dolor se puedan limitar, hacer terapia física, antiinflamatorios y analgésicos y las famosas infiltraciones con corticoides. Aquí hay que tomar presente que la infiltración es la mezcla de corticoides de depósito 2 centímetros cúbicos más 1 centímetro cúbico de silocaína, sin epinefrina. Entonces, cuando yo infiltro, esta infiltración, a la redundancia, solamente estoy adormeciendo la articulación, porque la silocaína es un anestésico, entonces me quito el dolor, y la lidocaína, como el corticoide de depósito, trabaja en semanas, disminuyendo las estructuras inflamatorias donde se ha infiltrado. Entonces yo le puedo infiltrar y le quito el dolor prácticamente por 1 mes, 2 meses, 3 meses, hasta 1 año, ¿no? Pero no le estoy haciendo absolutamente nada, porque estoy durmiendo la lesión. Entonces, y eso hay que tener presente que según la literatura, a partir de la tercera infiltración en la misma zona, la probabilidad de ruptura ligamentaria es mayor. Entonces, si yo quisiera infiltrar, porque también tiene sus indicaciones, no voy a infiltrar pues hoy día uno, en una semana otra y la tercera semana otra, no. Si ya no le duele, ¿para qué lo voy a infiltrar? Es como tener una pistola con 3 balas y hay que saber en qué momento usarla, ¿no? Si ya le puse la primera infiltración y no le duele 1 año, déjalo pues, hasta que venga y le duele, ¿no? Pero no lo vas a infiltrar con las 3 seguiditas, ¿no? Yo he visto casos que sí han hecho ese tipo de casos y ya pues es como que ya esa articulación, ya si yo le infiltro por una cuarta o una quinta vez, tranquilamente los ligamentos incluso se pueden romper. Eso es un riesgo mayor, más inestabilizado. Entonces, pero eso sí, infiltren cuando tengan un diagnóstico confirmado. No infiltren cuando no tienen diagnóstico, solamente me duele, fue, le meten la inyección, no. Y si tenía una lesión meniscal, o tenía una tumoración, o tenía algo raro, no. Para infiltrar técnicamente tiene que tener un diagnóstico definido. A lo mejor el paciente, por ejemplo, no es candidato a operarse porque tiene un, qué sé yo, pues un riesgo cardiológico alto, no tiene placa, bueno, no sé. Entonces, ya pues infiltrenlo, bueno. Pero si tengo otra opción de tratamiento, a lo mejor trabajarlo con eso. Yo años que no infiltro, por ejemplo. No me gusta infiltrar porque también las infiltraciones, según lo que dicen los estudios, mientras más infiltraciones tenga una articulación, si yo no voy a operar con una prótesis, la probabilidad de infección es mayor. Entonces también no es tan indicativo. Creo que yo sé que el paciente se va a operar, va a juntar su plata y el próximo año se va a operar sus prótesis de rodilla, ¿no? Entonces ya no es necesario infiltrarlo, ¿no? Porque la probabilidad de infección es mayor. Eso ya su decisión es su criterio. Hay también el uso, por ejemplo, también del ácido hialurónico actualmente, ¿no? El ácido hialurónico es una estructura que técnicamente se encuentra dentro de la articulación, que cubre la articulación, protege, amortigua por su peso molecular alto, pero se utiliza siempre como tratamiento preventivo, que significa cuando yo no tengo pues, una rodilla muy malograda, cuando tengo una artrosis de moderado a severo, ya no funciona. Cuando estamos hablando de grado 1, grado 2, o no tengo nada, sí me ayuda porque normalmente este tipo de medicamentos se utiliza gente que hace actividad deportiva competitiva, maratonistas, deportistas, qué sé yo. Entonces se puede tratar de, como entre comillas, cuidar su articulación. Cargo, dura por 1 año. Ya hice todo esto. Igualito el paciente no me bajó de peso, le duele, los puedo pagar, hacer entonces a lo que es el tratamiento quirúrgico. Según tratamiento quirúrgico, como dice, pues acá la artroscopía puede ser una limpieza, ¿no? Llamamos un toilet. Entonces uno entra, lava, limpia, pues, pero va a seguir la misma figura, ¿no? Le puede quitar el dolor por lo menos un par de meses, pero hasta que baje de peso. Y las osteotomías, ¿cuándo se hace una osteotomía? Hay que tener presente que la osteotomía solamente agarramos un eje del cuerpo. ¿Qué significa? Si yo tengo una imagen en AP, mi osteotomía me va a cambiar ese eje nada más, pero en la imagen lateral siempre va a estar en la misma posición. Y la osteotomía se indica, ahora vamos a ver, porque lo vamos a explicar cuando veamos las imágenes. La artrosis es cuando tengo un proceso infeccioso y no tengo la posibilidad de utilizar un implante metálico, puedo fusionar la articulación para pegar. Le quito el dolor, pero le limito la función. Y el reemplazo protésico, la prótesis en sí, como se dice, pues siempre puedo llegar a los criterios correspondientes.
Entonces, por ejemplo, si yo tengo este paciente, por ejemplo, que tiene un geno valgo, y le puedo hacer una osteotomía de algún corte a nivel de la zona de la tibia proximal, le saco un fragmento que se llama una osteotomía de sustracción, levanto y le cambio el eje. Pero siempre y cuando esa osteotomía se hace cuando tengo un compartimento de esos tres afectados y cuando tengo una buena flexión y una buena extensión. Porque si yo tengo un paciente con la rodilla flexa, o sea que no me estira, esto no sirve para esa porque no voy a mejorar la extensión a ese paciente, solamente le estoy cambiando el eje lineal. De embargo, si no hay eje normal. Pero el movimiento de flexión y extensión no lo voy a poder trabajar con este tipo de tratamiento. Entonces, una osteotomía está indicada cuando de los tres compartimentos tengo uno afectado y la articulación rodilla tiene una buena flexión y extensión. Si no aunque yo tengo un compartimento afectado y no tengo buena flexión y extensión, va a suponer. Entonces, si nosotros hablamos en relación a las osteotomías, esto es normal, esto es un valgo fisiológico, esto es un valgo. Por lo tanto, las placas, en este caso las placas de osteotomía, el nombre comercial se llama Antomofix, me dan la posibilidad de hacer una osteotomía en apertura, como si acá se habla, después la se hace un corte, acá se hace un corte especial, como acá se inserta el tendón rotuliano, pues en este espacio, se hace un corte, se abre el huesito, pero para eso hay que saber primeramente calcular la angulación, hacer una buena planificación preoperatoria para saber cuánto tengo que mejorar el eje que está alterado, y teniendo ese eje alterado, pues saber cuántos ángulos tengo que poner, tengo que saber aquí cuánto tengo que aperturar. Tanto se puede hacer en la tibia como en el fémur. Entonces, depende mucho de la planificación que uno pueda tener para poder definir y mejorar esto. Este tipo de osteotomía se hace como si se puede, cuando tengo un compartimento afectado, cuando hay una buena flexión y extensión. Cuando yo tengo una rodilla muy deformada y aquí maltratada, ya pues esto no funciona. Ya estamos hablando de una artrosis bicompartimental, por lo tanto el tratamiento principalmente sería de locación actual. Antiguamente se ponían estas grapas, que eran grapas de Coventry, se hacía un corte a nivel de la tibia, se ponían un par de grapitas, se enganchaba el huesito, le ponías un yeso musculopédico y lo dejabas ahí un par de meses y terminaba con la rodilla rígida como una piedra. Acá tengo un genubal, le hago una osteotomía, le cambio el eje y aperturo el espacio medial. Acá está cerrado, acá está bien, porque acá cambié el eje. Después, esta grapa de Coventry cambiaron y se pusieron lo que eran los plaquitornillos. Con una plaquitornillo yo le puedo dar movilización precoz, o sea, evito la rigidez de la articulación. Este paciente técnicamente lo puedo hacer mover precozmente. Y por lo tanto, evito lo que era rigidez. Pero siempre y cuando, pues, que solamente nos hablan de un compartimento afectado. Son placas un poquito más sofisticadas, en las cuales también se ponen aquí. Este pedazo de acá es la altura en la cual yo hice mi planificación de saber cuánto de altura tengo que poner. Hago mis líneas, saco mis ejes, mis ángulos, en lo que llaman en trigonometría, y saben cuánto de angulación tienen que ponerle aquí para que esto pueda mejorar a un eje normal del paciente. Algunas veces en estos espacios que se pone se hace un corte oblicuo, porque en un corte oblicuo va a haber más posibilidad de que no se pueda consolidar, que es un torso transversal. Se ponen las placas, mejoran, algunas veces uno lo deja en el aire sin rellenarlo con nada, la sangre hace que todo se llene, o algunas veces le ponen injerto de hueso. Acá se ve ya consolidado con el eje adecuado. Igualmente acá tengo un genubvalgo con compromiso del compartimento externo comprometido, hago una osteotomía con un trazo oblicuo, le pongo su placa y mejoro el espacio. Estas osteotomías tranquilamente a uno le puede durar más o menos unos 5 o 10 años, ¿no? Pero esos 5 o 10 años hago que todavía mi articulación esté presente. Yo siempre he dicho que es mejor una articulación natural que una artificial. Pero va a depender mucho también del grado del desgaste que pueda tener para poder saber qué es lo ideal para este paciente. Igual acá se hace una osteotomía en adición, se hace un corte, se abre, porque acá tienes un angulímetro
kilométrico, acá lo voy dando vuelta, va ingresando y me va saliendo exactamente cuántos ángulos yo quiero tener. Sé cuántos ángulos voy a tener, le pongo una placa con un cuadradito que está exactamente en la regulación que me ha permitido dejarlo a esta altura y le pongo los positivos. Lo puedo rellenar con discreto óseo, o ahí nomás, y bajo seguridad. Pero para este tipo de cirugías se trata solamente de cortar la cortical externa, más no la cortical interna, para que no se mete una desplazación. Hay que tener un poco de cuidado. Con bastante paciencia, tranquilamente esta cirugía se puede dar sin ningún tipo de problema. Pero también si tengo procesos infecciosos, tumoraciones, infecciones, qué sé yo, o la rodilla hecho una desgracia, entonces puedo fusionar la articulación con un sistema externo, como se ve de acá, 3 tutores abajo, 3 tutores arriba, una barra, y fricciono, comprimo y hago que esto se pueda consolidar. Pero para hacer esto yo tengo que entrar primeramente a operar y sacar el cartílago articular. Si no saco el cartílago articular, técnicamente eso nunca va a consolidar. Necesitamos que use hueso arriba, hueso abajo para que no se pueda pegar. Igualmente acá que hicieron un corte lineal tanto del componente femoral como tibial, fusionaron los dos huesitos y pusieron dos, en este caso dos clavos de Steinman cruzados o en este caso un clavo endomedular largo que me hace compresión, porque con esto la presión o la descarga de fuerza es en el mismo centro del hueso. Por ejemplo, si yo camino, mi propio peso hace que con un pistón presione y condicione la impactación del hueso con hueso y por lo tanto que este hueso pueda consumir. Hay que tener presente que hay dos tipos de hueso, el hueso esponjoso que consolida más rápido, el hueso cortical. Por tanto, un hueso esponjoso es bien raro que el hueso no consolide, a menos que no esté estabilizado o tenga un proceso infeccioso o hay un implante interpuesto entre los dos fragmentos. Pero después casi siempre tiende a consolidar. Igualmente acá hicieron una artrodesis con un fijador externo, igualmente acá le pusieron una fractería, no sé por qué, pero... Eso sí, hay que tener presente que no porque le meto más tornillos es mucho mejor. Todo implante metálico debe tener un poco de elasticidad. ¿Qué significa eso? Si yo lo dejo muy rígido, es muy fácil que esto se fracture y el metal se rompa. Lo dejo muy tieso. El hueso tiene su elasticidad también. Entonces, cuando yo pongo este tipo de placa con tornillos, lo ideal es poner 3 tornillos abajo, 3 tornillos arriba. Pero si lo relleno toditito los agujeritos, como se ve acá, al tener mucha rigidez, la probabilidad de que el implante se fatigue es muy alta y se pierda que estas son técnicas quirúrgicas, o sea, no es nada inventado, todo está escrito. Esto todo es biomecánica. Acá le han puesto un clavo endomedular diferente, en la cual se fija abajo, se fija arriba, y el paciente puede, al caminar, presionar y condicionar la consolidación de un hueso esponjoso. Y hay que tener presente cuál es la causa de este proceso para ver si se utiliza un fijador externo, que puede ser tranquilamente un proceso infeccioso. Aquí, por ejemplo, no creo que haya un proceso infeccioso para que haya puesto esto, y acá tampoco. Por eso hay que ver bien la causa para definir qué cosa tiene indicación en la mano responsable para eso. Pero si yo tengo la opción de usar una prótesis, acá está, componente femoral, componente tibial y componente patelar. Bueno, acá en Perú nunca se pone casi esta, solamente es tibia y fémur. El componente está muy bien, el componente patelar, o sea, raspar la patela o la rótula y ponerle su cosita, he visto muy pocos que lo hacen, casi nadie. Yo diría prácticamente de todas las prótesis de rodilla que se operan en Perú, solamente será pues el 5% la puse en esto, ¿no? La gran mayoría solamente todo el componente. Entonces hay que tener presente que también entre el componente metálico, que es el componente femoral, y el componente metálico del componente tibial, existe también un polietileno o un plástico blanco que va a ir uno con otro. Porque el metal con metal, si fricciona, va a producir metalosis y va a producir mayor deformación. Entonces tiene que ir en el medio un plástico o un polietileno de alta resistencia para que pueda fijar la parte articular. Hay que tener presente que, por ejemplo, entre un implante metálico o una prótesis de rodilla y una de cadera, la prótesis de rodilla hay que ser más exacto, más lineal. Mientras que una de cadera uno puede dejarlo a lo que salga así con una angulación más o menos bien, porque tengo muchos grupos musculares que nos van a proteger y los rangos de movimiento son mayores. Acá no, acá tengo que ser más exacto
Tengo que hacer una mejor planificación para que cuando yo haga mis cortes en la tibia y haga mis cortes en el fémur, cuando ponga mis implantes queden como si se casca en pasta. Cuando ponga los implantes no me queden ni muy flojos. Porque también hay que tener presente que para que esto funcione necesito los ligamentos, tanto el medial como el lateral. Más el medial que el lateral, para dar una mejor sustentación al implante. Porque si yo tengo una rodilla muy inestable, esto se va a luxar. Y también para eso hay otro tipo de implante. Entonces, yo puedo tener una prótesis unicompartimental, que afecta solamente un compartimento, o una prótesis bicompartimental, o prótesis primaria. Entonces, acá, por ejemplo, existe esto de aquí, también acá le puedo haber hecho una osteotomía, ¿no? O sea, depende de gusto, ¿no? O puedo haber algún tipo de lesión. Pero ya cuando tengo una lesión bicompartimental o tri, esta es la mejor opción. Y si se dan cuenta, es como si estuviera la prótesis flotando, ¿no? ¿Por qué? Porque está estabilizada por los ligamentos, tanto el ligamento lateral como el ligamento medial y el cruzado. Entonces, si yo tengo un paciente con una degeneración, en este caso una prótesis bicompartimental, tranquilamente el implante metálico, prótesis es una buena posibilidad. Y acá estuviera como líneas del aire, ¿no? Pero aquí en este aire acá está el plástico, el polietileno, ¿no? Es el que va a dar que juegue la parte metálica superior con inferior. Pero también, como se dice, pues, igualmente acá, con el compartimento medial afectado, bilateral, tricompartimental, en prótesis, ¿no? Pero ¿qué pasa si yo tengo una rodilla muy inestable, ligamentos hasta el cheque, un valgo muy marcado, ligamentos muy insuficientes? Entonces se utiliza lo que es una prótesis tipo LIN o una prótesis tipo bisagra, en la cual el ligamento ya no me interesa. Esta prótesis se estabiliza solamente con la prótesis, pero también los vástagos son más largos, porque tengo un brazo de palanca mayor. Si yo veo las prótesis anteriores, las prótesis primarias, solamente recubren la carilla articular tanto del seno como la tibia. Pero la prótesis tipo bisagra tiene un vástago más largo, tanto el fémur como la tibia, acá se engrana y por lo tanto la rodilla me queda derecha. También le llaman algunas veces prótesis de revisión cuando las prótesis primarias no tienden a funcionar. Pero esta se utiliza principalmente cuando hay insuficiencia ligamentaria o una rodilla muy inestable. Cuando examino y salen los bostezos ya pues 3/3 y tengo una prótesis muy degenerada, como en este caso, para poner una prótesis primaria se va a mover mucho y se va a luxar, no va a ser muy estable, entonces esta indicación se puede dar. Este tipo de prótesis también pasa a los 18.000 soles, entonces hay que saber en qué momento utilizarlo, no como una cuestión cotidiana a cualquier paciente se lo voy a poner, tiene sus indicaciones específicas. Pero también hay complicaciones, o sea, no es que yo ponga la prótesis bacán, contento, todos felices, ¿no? Puedes fracturar, fracturas pericotésicas. Acá si ustedes ven, la cortical es bien delgadita, ¿no? Por lo tanto, este paciente también hay que tener presente que también el cuadro de osteoporosis también influye específicamente en esto. O un paciente con ligamentos que no son insuficientes hacen que la prótesis sea inestable, o sea, técnicamente no me va a funcionar. En este tipo de pacientes, acá en este caso, tendría que haber una prótesis tipo bisagra, porque el ligamento hace que la prótesis se tienda a luxar. Igualmente acá, la infección. La infección también es un proceso medio fregado y nos condiciona también un gran dolor de cabeza, ¿no? Acá le han puesto un, ¿cómo le puedo decir esto? Bueno, la generalidad del proceso cemento con antibiótico, pero yo mismo lo hago, ¿no? O sea, lo saco todo y le meto, pues, ¿no? Porque tener, por ejemplo, este tipo de elementos que se pueden comprar en las mismas casas comerciales que cuestan muy caro. Entonces, alguna vez, y en el hospital también han hecho, por ejemplo, para evitar que se rellene de fibrosis estos espacios, se agarra cemento, se le echa un antibiótico, se hace una masa, y va adentro. Pero, por ejemplo, con los insertos, en este caso acá, nos ayudan también a esperar que también no se rellene de fibrosis, pues, la zona en la cual ya se trabajó.
como tiene antibiótico, trabajan también tanto antibióticos endovenosos, limpiezas y internamente para que esto técnicamente se pueda controlar. Si tengo una infección controlada, podría pasar a un segundo paso para nuevamente reponer una nueva prótesis. Pero si esa infección no se puede controlar, ahí viene un gran dolor de cabeza que hacer. Entonces, es un paciente ya bueno, solamente en el hospital no se puede ver esto. Es un paciente que viene a la junta médica con provincia, ¿sí? del centro de Lima, con Caleta por ahí. Esto no es una pelvis, estos son sus dos rodillas. Este es el fémur, este es la tibia. O sea, no hay mesetas tibiales acá. No hay, acá este es el cóndilo medial, el cóndilo lateral tampoco no existe, ¿no? Igualmente acá. Son las imágenes laterales, tenía dos, bueno, no sé cómo sería el término ya, porque es una degeneración, se ve poco, ¿no? Era una paciente que tenía 80 años, no caminaba hace 2 años, y lo traían al hospital para que lo operen y camine. Era muy difícil, pero para que reclamaban los pacientes, ¿no? Entonces, es un caso muy complejo que no lo aceptamos porque no tenía las condiciones para poder hacer. Primeramente, si yo quiero poner una prótesis, no tengo dónde sustentarla. Tendría que poner una prótesis tumoral, en la cual se pone que es una megaprótesis también de los dos lados, pero para poner ese tipo de implantes metálicos es para que el paciente camine. Entonces, esta señora no caminaba eso 2 años y ponerle el tipo Robocop las 2 rodillas, no sé, las cirugías. Mucho trabajo para que no funcione, entonces y encima la persona de las familias quería que camine sí o sí, es muy complejo, entonces no se le optó por ningún tratamiento. Pero esto es una cuestión ya pues pasa de lo normal, ¿no? Ya que estos casos no creo que nunca lo vayan a ver, ¿no? Yo tampoco lo sé, ¿no? Pero acá se ve pues la deformación de las 2 articulaciones totalmente distribuidas. Uno de los principios que también nosotros tenemos es no hacer más daño de lo que ya tiene, ¿no? Entonces yo no le puedo por querer sacar mi ego de cirujano, decir yo lo opero y no sé cuánto, porque acá sí se complica, porque la edad, la desnutrición y la atrofia en la zona es muy dable que todo fracase. Entonces es mejor no tocarlo a manipularlo y complicarlo, ¿no? Y ganarse, como dice, pues un zancudo de la oreja que te va a estar sonando a cada rato de este paciente que se infecta, que le va mal, que te llaman, un poco más complicado. Entonces, si ve un caso muy severo, hable con el paciente para ver cuál es la mejor opción de tratamiento y no siempre la quirúrgica, para ver qué es lo que se puede hacer. Si este paciente, por ejemplo, no camina, está siempre subida a ruedas o no le molesta mucho, déjenla ahí. Porque para que la hagan caminar después de 2 años que los músculos están totalmente atrofiados, hay que ser mandrake para trabajar. Ya llegamos a lo que es la columna, no se mueve todavía. La espondiloartrosis, espondilocolumna, artrosis de generación, vamos a trabajar específicamente de la zona lumbar, que es la estructura que soporta mayor carga de peso, la que se deforma más, la que se maltrata más, la que se dijo intervertebrales se tienden a desgastar más y también se viene a que se problemas de salud pública. No hay que ser presente que la lumbalgia es el 30 y 40% de toda la consulta de traumatología y consulta externa. Pacientes que se sientan como estamos haciendo ahorita tan medio desechados, acá había una señora que casi echada en su silla, con un dolor de columna, entonces eso condiciona pues que nosotros tengamos trabajo. Gracias. Pero sí también afecta pues técnicamente pues maltratan los grupos musculares, contracturan y crucen. Personas de mayor edad, con los factores también que pueden considerar este tipo de cosas, puede ser el sobrepeso, el tipo de actividad, fracturas antiguas y la edad longeva. Ahora actualmente pues antes uno vivía hasta los 60 años y ahí ya se iba pues al más allá. Ahora pues hacen que la edad sea mayor, los huesos también por osteoporosis a veces tienden a disminuir, se empiezan a colapsar, las personas bajan de tamaño y todo afecta a nivel de esa zona. Entonces la edad, mayor edad, tiene este tipo de alteraciones, traumatismos, obesidad, sobrecarga, infecciones, deformaciones vertebrales y la cuestión postural tienden a afectar a este tipo de patologías.
Los síntomas: dolor, rigidez y limitación de la movilidad. Y hay que tener presente que el dolor puede ser cíclico, no duele, mejoro, porque tomo unas pastillitas, mejoro algo, hago mi deporte, me subo de peso, y sigue dando la misma cosa. Hasta que el dolor pues, agarra un espasmo muscular, no una contractura, un espasmo, y me quedo torcido, y recién me voy a la clínica pues, con gran dolor, y recién me voy asustado, ¿no? Pero ya todo se ve que la evolución de este tipo de patología es de menos. La prueba diagnóstica es la simple radiografía, pues no sé si estoy pensando en algún tipo de deformación, persona de mayor edad, viene de provincias, está trabajando pues antiguamente cargando peso, costales, estaba en la agricultura, cajaba cajas, estaba en el estibador, entonces la probabilidad de desgaste es muy alto, ¿no? Entonces, la simple radiografía me puede dar una buena orientación de poder saber qué es más o menos lo que puedo ofrecer. Radiografía simple, frontal y lateral, a una vez necesitas preparación para que limpies un poco lo que es la parte abdominal y se puedan ver mejor las imágenes, y también radiografías dinámicas con movimiento para poder ir definiendo pues, qué tanto ha afectado el espacio. Si ustedes ven una radiografía en la cual hay imágenes que no lo son compatibles con lo normal, pero no son muy claras, pueden tener una tomografía espiral multicorte para poder definir exactamente cuál es la lesión específica de la parte ósea. O si hay lesiones también ya que comprometen parte neurológica, adormecimientos, quemazón, y ese tipo de cosas, puede venir tranquilamente una resonancia magnética para ver si hay una radiculopatía accesoria al desgaste articular. Y la electromiografía también cuando hay lesiones específicamente neurológicas con adormecimientos de miembros inferiores. Entonces, por ejemplo, si tengo una simple radiografía frontal y lateral, puedo ver exactamente. Y eso sí, cuando acá, por ejemplo, puedo ver una vértebra en cuña, una vértebra aplastada. Pero acá hay siempre en la radiografía de la columna, que tienen lumbalgia, en la columna, en la imagen lateral, hay curvas fisiológicas. La cifosis y la lordosis, son curvas fisiológicas normales. Pero cuando hay mucha contractura muscular, en la zona lumbar hay una pérdida de la lordosis fisiológica, o sea, la columna sale muy recta. Eso me indica de forma accesoria de que el músculo está muy contracturado. Entonces, si yo mejoro la postura, mejoro el peso, ejercicio de estiramiento y algunos medicamentos, eso puede mejorar. Otro también la radiografía, como se ve acá, pues dinámicas con flexión y extensión para ver exactamente cuáles son los rangos de movimiento que pueda tener este tipo de radiografía, ¿no? La topografía me va a ayudar mucho más, no sé, mucho más exacto, van a tener más cortes para poder ver si hay algún tipo de inclinación interna o no, igualmente acá, igualmente ya con su reconstrucción en otro eje coronal sagital para poder ver exactamente las lesiones que pueda tener. O también si quiero pues voy a la resonancia, ¿no? Acá por ejemplo veo una columna muy recta. Acá yo puedo decir indirectamente que esta parte tiene lo que es una contractura muscular. Pero si yo veo por ejemplo en los espacios, los discos intervertebrales acá con un ojo de gato, con una línea media, en la parte distal acá se ve negro. Eso significa discos desgastados, discos deshidratados, discos malogrados, puede ser término. Y los más frecuentes entre L5 y S1, un disco totalmente deshidratado y aplastado. Esto negrito técnicamente no debe verse, debería verse igual que eso. Pero si ustedes se dan cuenta, en los pacientes que tienen resonancias de los 40 a los 50, esto es casi normal. Va a depender mucho de la actividad, del peso, del trajín, del deporte que uno ha presentado para que esto también se pueda ir presentando un poco. Y en la retina también yo puedo ver tubulaciones o algo por el estilo, pues que me puede dar un diagnóstico secundario. O también tener, por ejemplo, acá las famosas hernias, ¿no? El disco intervertebral desgastado y esto es línea que debería estar que es el canal medular, por pasar la médula espinal, puede haber protrusiones que se llaman hernias, ¿no? El informe dice protrusión anular, pues es una hernia, ¿no? Pero si tú escuchas hernia te asusta, pues cuando escuchas prominencia anular no está tranquilo. Entonces hay que determinar también y explicarle al paciente que también una hernia hay tamaños, no significa que es una hernia aquilicial, ¿no? Puede ser que también son hay muchas que son asintomáticas y les duele más lo que es los grupos musculares y están asustados. Entonces, mejoran las partes blandas, postura, hacen su terapia y el dolor desaparece. Para los tratamientos de este tipo de casos, hay que primeramente saber cuáles son los factores que están desencadenando esto, ¿no? Si la postura, el peso o el tipo de actividad es un trabajo muy pesado, hay que mejorar esos factores para que el dolor pueda disminuir.
Los analgésicos o los relajantes también ayudan muchísimo para lo que es mejora lo que es estructura muscular. La terapia física y los ejercicios diarios de estiramiento, pilates, yoga, natación, ayudan mucho también para tonificar los grupos musculares y tener una mejor estructura a nivel del cuadrado lumbar. El uso de ortéticos como las fajas más se utiliza cuando se hace mucha actividad física fuerte, porque los corsés en la actualidad también se pueden utilizar, pues un corsé semirígido dorso lumbar. Técnicamente prefiero que la persona haga más actividad física por movimientos y tonificación muscular que esté rígido, o sea, como amarrado a un palo, le saco el palo y se chorrea de nuevo. Es mejor la parte muscular que se tonifique con ejercicios que utilizar el tipo de implantes, pero depende de gusto. El uso de bastones o muletas para cargar esfuerzo también ayuda mucho para que la presión sea menor en esa zona. Eso sí, también tratar el peso es muy importante. Otro tratamiento, por ejemplo, invasivo, son las famosas infiltraciones. Las infiltraciones ya pueden poner bajo guía ecográfica o radiográfica algunos tipos de medicamentos para poder quitar un poco la sensación dolorosa. Algunas veces pueden quitar el dolor, a veces no pueden quitar el dolor, es relativo. La ozonoterapia también dice que está indicada, pero no hay ningún estudio que confirme realmente que funciona o no funciona. Pero en la literatura mencionan eso, pero hay otra literatura que dice que, no sé, lo pongo ahí, pero yo no soy partícipe de que la ozonoterapia sea pues, un tratamiento efectivo para este tipo de enfermedad. Pero ¿cuándo tenemos que operar? Cuando yo sabía qué, señor, hay que meterle cuchillo. Entonces, cuando el dolor es intenso y es incapacitante, no estamos hablando de un dolor pues, que por una paralítica mejora, ¿no? Es un dolor crónico, constante y ya limita, ¿no? Ya no puede dormir, ya no puede hacer sus actividades, está en un dolor muy intenso, entonces ya no tiene que ver la planificación de alguna vez es una sensitiva. Cuando ya el déficit sensitivo y motor, o sea, cuando ya el nervio está siendo aplastado, chancado, o algo por el estilo, no se puede mejorar, porque puede tener una radiculopatía o una compresión nodular y hay que hacer una descompresión, entonces hay que entrar a descomprimir y liberar al nervio afectado. Cuando la hernia discal es paralizante, cuando a nivel de la resonancia yo veo que ya una protusión herniana está encarcelada, o sea, la hernia no solamente va hacia adelante, hacia atrás, sino también se va como chorreando, como una vela que está cayendo, eso también empieza a afectar, eso también es quirúrgico. Cuando el tratamiento médico no funcionó, cuando lo dice bajar de peso, le mandé a terapia, le dice lo que sea, le recé no sé cuántos años de recibimiento y no funciona nada, entonces ya tiene que uno pensar de que el tratamiento tendría que ser quirúrgico. Cuando hay déficit neurológico, sí o sí, tiene que operarse. Cuando hay una estenosis espinal grave, también tiene que operarse. Hay criterios para poder definir que se tiene que operar o no. O sea, no porque le duele la espalda hay que operarlo, no. Hay criterios, porque igual como toda fractura tiene criterios para un tratamiento ortopédico o un tratamiento quirúrgico, para esto también existen criterios. Y el tratamiento quirúrgico también va a tener que ver mucho en lo que es la descompresión espinal, lo que es una laminectomía o una fusión vertebral. Yo puedo estabilizar con una barra de Hamilton, con los tornillos y pedir una buena estabilidad. Acá, por ejemplo, yo tengo una degeneración, ya que al no haber movimiento, el dolor va a ser menor, pero tengo que ganar lo que es la altura, porque a nivel de los agujeros que se ven acá pasan los nervios radiculares. Si los vértebras se van aplastando, estos espacios van disminuyendo, por lo tanto la compresión puede ser mayor a nivel de la parte neurológica. Entonces puedo hacer una descompresión, o sea, levanto a la altura, lo estabilizo o agarro y le meto un poco de pegamento y lo fusiono, con una raíz vertebral. Achico a la persona, pero al fusionar las dos vértebras, en teoría, ya no va a haber dolor, que no va a haber fricción y por lo tanto el dolor puede ser manejado de forma adecuada. Esto también hay que mantener la terapia física, hay que tener cuidado, hay que ver que también los tornillos necesitan aflojarse. Hay muchos criterios también para también tratar este tipo de pacientes que sacan mucho de peso. Si el paciente sube más de peso, también la presión va mayor, o sea, bueno, depende mucho cómo uno lo maneje. Pero personalmente todos los pacientes que yo opero, trato de que los pesos sean adecuados para que después la cirugía o el medicamento post operación también el dolor sea bastante más.
última, ¿alguna pregunta? ¿Alguna investigación, algo que no les haya quedado claro? Tengan presente que este tipo de patología es muy frecuente y siempre lo van a ver, tengan cualquier